69 quiero dar, los telespostales resolvieron su conflicto. ¿Y sabe por qué es una buena nota? Parece que el 14 de mayo los argentinos no podíamos votar, ¿eh? Así que este tema, por lo menos, ya es otro de los temas. Dólar 56 australes, 22 por realmente difícil. De esto ahora hablamos con el diputado Domingo Cavallo y también luego vamos a hablar con Juan Carlos de Pablo. ¿Cómo le va, diputado Cavallo? Muy bien, Esteban. ¿Cómo ve la transición económica usted? Complicada, pero creo que más fácil con un ministro como el doctor Pugliese que con la actitud que tenía el equipo económico anterior. ¿Me define la actitud? ¿Qué actitud tenía el equipo Zurruiba? Bueno, fundamentalmente de no dialogar con nadie, de no tener ningún tipo de conversación con la oposición. Yo creo que además se ensamblaba el manejo de la economía con una estrategia política que es muy importante al presidente y al grupo de gente que ha estado cercano al presidente en un supuesto acuerdo en el colegio electoral, que según algunos analistas políticos que escuchan los comentarios de quienes conversan con el presidente, afirman que Menem no llegara a ser presidente. Yo creo que toda esa actitud era muy negativa para una transición ordenada del gobierno radical al futuro gobierno que yo descuento que va a ser justicialista. Pero creo que ya con un doctor Pugliese va a ser más factible dialogar, conversar, comenzar a resolver problemas juntos. Mire, antes de venir al canal, recibí la información, se estaba analizando esto, lo que nos dijeron, el congelamiento de precios. ¿No sería un error congelamiento de precios? Me sorprendería que adopten una medida de esa efectividad. Yo creo que con un congelamiento de precios, ver esta escalada que está agobiando a todas las familias argentinas. Lo podemos poner 2 o 3 minutos como ministro de Economía. ¿Qué medidas tomaría usted para detener este alza de los precios? 200% aumentó la harina, ¿no? Y 150% muchos otros productos que componen la canasta familiar, nada menos. ¿Qué haría usted? Bueno, tratar de reducir la incertidumbre. ¿Cómo va a ser el gobierno para recuperar el nivel de tarifas de las empresas públicas? Y eso es algo importante porque como están quedando muy atrasadas, se está generando un déficit muy grande del gobierno. Entonces la gente ya comienza a pensar, o el 1 de mayo, o el 15 de mayo, o en alguna fecha cercana va a haber un gran tarifazo, y eso se agrega a los factores que están determinando el alza actual de los precios. Entonces, clarificar la estrategia de recomposición distorsionados por esta aventura electoralista que fue el Plan Primavera y que fue tan costoso, tan negativo para el país, ayudaría a que se resuelva el problema de esta tremenda aceleración en la inflación. Pero quiero ser claro, en economía no se puede evitar pagar los precios de los errores anteriores. Toda esta escalada a la que estamos haciendo forma parte de un sinceramiento que siempre viene luego de que hay inflación reprimida, como la hubo entre agosto del año pasado. ¿En qué porcentaje realmente tiene que ver con el sinceramiento de algunas variables económicas y en qué porcentaje todo esto tiene que ver con la campaña de los diferentes partidos políticos? Yo creo que la campaña de los partidos políticos no tiene nada que ver con lo que está pasando. Yo creo que es fundamentalmente el sinceramiento posterior al Plan Primavera y a las consecuencias en términos de endeudamiento interno y de desdivisas que significó el... Fíjese, usted iba al exterior, que estaba verano de plata dulce, millones de argentinos o cientos de miles de argentinos que iban a gastar dólares baratos al exterior y ahora estamos pagando las consecuencias. El año pasado hubo un superávit comercial, según estadísticas que se publicaron hoy, de 3.600 millones de dólares. No se ha pagado intereses de la deuda externa desde el mes de mayo hasta este, quedan 500, 600 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que se han despilfarrado 3.000 millones de dólares de reserva. A mí no me sorprende porque yo esto lo expliqué públicamente cuando lanzaron el Plan Primavera. Dije, esta es una revisión en un periodo más corto, pero mucho más intenso, del plan de Martínez de Oz. Esto es financiar con endeudamiento externo y con acumulación de deudas internas un nuevo verano de plata dulce. Y la consecuencia es que después viene el periodo de la deuda amarga. Y ahora está... Entonces, lamentablemente, lo único que puede lograr el doctor Pugliese es evitar que caiga caos hiperinflacionario y todas las consecuencias sociales que trae. Eso el doctor Pugliese lo puede evitar
si maneja bien esta situación de precios como esta a la que estamos asistiendo, que lamentablemente esto va el ingreso magro de las familias argentinas. Este mes va a haber aumentos de salarios nominales de 30%, incluso algo más. Pero ¿cuándo va a cobrar la gente este aumento de remuneraciones nominales? En el mes de mayo. Pero mientras tanto, abril está gastando un sueldo mucho más bajo, con precios que ya han escalado, en el caso de alimentos, en el orden del 50-60%, en otros rubros un poco menos. O sea que estas son consecuencias de malas políticas anteriores. Para resolver el problema de la inflación hay que trabajar seriamente en el tema fiscal. Esto significa, hay que hacer eso tantas veces pregonado, pero nunca llevado a la práctica, de bajar el gasto. Hay que simplificar el sistema impositivo y concentrar todos los esfuerzos del gobierno en cobrar los impuestos y asegurarse que no haya evasión. Hay que eliminar el déficit y el gobierno tiene que dejar de pedir prestado y hacer subir las tasas de interés. Ahora, todo esto obviamente requiere una acción que el gobierno en un momento como este debe encarar en forma conjunta, y que yo espero que el 15 de mayo tengamos un nuevo presidente designado. Hablamos de esto en un minuto, usted me lo permite. ¿Cómo no? Voy a hacer algo que nadie hizo en la televisión argentina. Le voy a dejar planteada una pregunta y después me la contesta. Nadie lo hizo, ¿eh? ¿Usted le teme a este fantasma del Caracazo? Me lo contesta un ratito, puede ser. Mire qué original que estuvo. En el futuro, no en el pasado. Es un país que tiene un grado de violencia mayor al de Argentina. Nosotros tenemos una población muy pacífica. Nuestros gremiales de materia económica vamos a vivir en estos meses. No va a haber violencia en nuestro país. Además hay que trabajar para que no haya violencia. Pero en este sentido es muy importante evitar el caos hiperinflacionario, porque la hiperinflación cualitativamente es bastante diferente a este fenómeno que hoy estamos viviendo. Significa que ya nadie entrega bienes por australes, que solamente entrega bienes en canje por otros bienes o por monedas tipo dólar o monedas extranjeras. Y en ese caso se van a crear condiciones sociales realmente muy malas, porque la gente que quiera conseguir los bienes y vea que los comerciantes no se las entregan porque no quiere recibir como comida una moneda que al día siguiente no vale nada, obviamente la actitud de la gente puede ser de apropiarse de los bienes por sus propias manos. Pero yo creo que eso se puede evitar. Como dije al principio, el doctor Pugliese no puede bajar la inflación de abril o de mayo al 10 o 5% mensual. La inflación del orden del 30% está predeterminada, pero puede evitar que siga acelerándose y provoque este caos. ¿Se puede hacer más ordenada la transición de haya ganado Menem, haya ganado Angelos o quien sea? Es muy importante que tengamos una decisión sobre el próximo presidente el 15 de mayo, porque si es cierto que el presidente Alfonsín, en caso de que el doctor Menem no tenga cualquier cosa para que el doctor Menem no sea presidente, se va a iniciar un periodo muy complejo en el cual no vamos a saber cómo se va a conformar el próximo gobierno y va a ser muy difícil una transición ordenada. Pero sí, como yo creo que afortunadamente las encuestas indican que el doctor Menem va a tener colegio electoral propio, comenzar a trabajar con un alto grado de colaboración y con sinceridad y transparencia en ordenar las cuentas fiscales del año discutido en el Congreso 89 y también darnos para un manejo ordenado en el año 90. ¿Por qué no le aclara un poquito más a la gente? Porque nos está escuchando mucho, por ahí técnicamente no tiene el manejo de la economía como lo tiene usted, doctor Cavallo. ¿Por qué no explica? Ustedes envían todos los libros al gobierno radical, ver cuánto se gastó en esto, cuánto hay acá, cuánto falta. Queremos que el gobierno radical le dé a la opinión pública y a todos los legisladores y nos dé a nosotros toda la información para saber realmente el orden de magnitud de los gastos, en qué se está gastando, qué compromisos hay de seguir gastando de esa forma, cómo se está recaudando y obviamente ponernos a trabajar para corregir estos desajustes. Le pongo un caso concreto. Sabemos que hay en materia de obras para generar electricidad muchos frentes abiertos, todas obras que fueron decididas en distintos momentos, cada una de las cuales tenía un plan
de ejecución y que no se lleva a la práctica por falta de fondos. Pero como ahora hay situación de debilidad del gobierno, los lobistas que quieren en materia de provisión de nuevas obras están empujando, se habla de que el gobierno está por firmar algunos contratos para grandes obras que se iniciarían, después no habría los fondos para sostenerlas y que por supuesto daría erogaciones para el futuro. No hay que hacer, no hay que abrir nuevos frentes, hay que concentrar los esfuerzos en terminar lo más rápido posible las obras ya iniciadas y de electricidad. Y hay muchísimos temas del gasto público en los que hay que trabajar ordenadamente. Hoy me acabo de enterar que, por ejemplo, el vicepresidente anterior del Banco Central, él dio una modificación en la estructura salarial de los bancos de provincia que le ha creado un problema a muchos bancos de provincias. Tenemos que terminar con esto de que los funcionarios, porque ya se están yendo, firman cualquier cosa, comprometen cualquier gasto para el futuro. Tiene que haber una actitud responsable, tanto de los que se van como, por supuesto, de los que llegan. Le pido vistas para estos temas y dejarlo libre al tipo de cambio. Mire, cualquier economía bien organizada tiene un mercado único y libre de cambios en Argentina, en el exterior. Eso lo sabemos todos. Necesita un mínimo de disciplina fiscal y se necesita también acompañarlo con una política comercial externa de aranceles adecuada. Yo suelo dar un ejemplo. Cuando los aranceles de importación son muy elevados y hay un mercado, ocurre que la importación legal significa un tipo de cambio efectivo, una vez que uno paga el arancel, muy superior, por ejemplo, al precio al cual dicta pagar el contrabando frontera sin pagar aranceles. Entonces, esto quizás es un tema un poco complejo, pero esto de creer que con la unificación hoy se resuelve el problema es ingenuo, es no decirle la verdad a la gente. Acá hay que hacer muchas modificaciones simultáneamente. Una de ellas es avanzar hacia un mercado único y libre de cambio. Pero concretamente, hoy, al doctor Pugliese y al doctor García Vázquez, yo no les recomiendo adoptar esa decisión como una aislada. E incluso no se la recomiendo porque yo los conozco y sé que son gente que no cree mucho en la capacidad de los mercados para buscar rápidamente su propio equilibrio. Ministro de Economía, que es un hombre muy convencido en la efectividad de una medida de esa naturaleza y que además, supongo yo, hubiera también adoptado un conjunto de otras decisiones simultáneamente. Nadie nos escucha. No le pregunto si se lo ofrecieron. Tan solo le pregunto, ¿a usted le gustaría ser ministro de Economía del doctor Menem? A mí me gustaría colaborar en resolver los problemas económicos de la Argentina si se dan las condiciones políticas y de coherencia del equipo de gobierno para trabatura de esas que luego terminan mal. Yo he tenido una experiencia de mi vida cuando yo fui presidente del Banco Central, desde el punto de vista del diseño inobjetable, lo mejor que se adaptaba a esas circunstancias, a los problemas que había que resolver. Pero la impostación política de mi acción fue totalmente inadecuada y yo, visto en perspectiva, preferiría... Entonces, ahora yo voy a colaborar con el doctor Menem porque creo que el doctor Menem está creando las condiciones políticas para que realmente podamos tener éxito en la economía. ¿Eso quiere decir que sí? Bueno, quiere decir que independientemente de, no sé, el papel que me tocará jugar, a lo mejor me toca jugar a pedir alguna función ejecutiva, yo voy a estar trabajando con el doctor Menem porque creo que él está creando las condiciones políticas para que podamos hacer verdaderas soluciones para el país.